Aló, aló, aló. Muy buenas noches, bienvenidos compañeros. Un gusto poderles saludar. Confirmen si me escuchan, por favor. Bien, Liz. Ya. ¿Cómo están? Muy buenas noches, queridos amigos y queridos compañeros. Bienvenidos al desarrollo de la presente actividad correspondiente a ciencias sociales. Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta nueva actividad, nueva semana en relación al tema que les corresponde recibir en relación a la materia de ciencias sociales. Iniciamos la presente actividad presentando en pantalla el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de sociales, en unidad número 3, descubriendo juntos el tema central, con el tema número 2, los países y las migraciones, el caso de Ecuador y las políticas migratorias. Esas son las actividades o los temas que nosotros vamos a desarrollar en la presente clase. Ustedes tienen el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 2, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías si es necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? En función de tarea para esta semana, dice lo siguiente, contesta las siguientes preguntas. Primero, identifica cuáles son los países de tránsito y origen de las migraciones. Ya en este tema nosotros vamos a ver en qué consisten los países de tránsito, en qué consisten los países de migración y obviamente los países de origen también. Vamos a ver la siguiente pregunta. Dice, relata cuál fue la causa de la migración en Ecuador durante el año 1999. Es un tema que a todos, la mayoría de los ecuatorianos, obviamente nos afectó a un 100%. Para darles un poco más de idea, qué es lo que tienen que poner ahí, es el famoso feriado bancario. ¿Qué tienen que hacer? Simplemente investigar, relatar y completar la inquietud o la pregunta que se les ha planteado, ¿qué fue la causa de las migraciones en Ecuador durante el año 1999? La siguiente dice, ¿qué sucede con el Ecuador en el fenómeno de la migración? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha influido? ¿Qué es lo que ha pasado? Que en estas últimas etapas que hemos tenido un índice bastante alto, bastante importante en cuanto al desarrollo de al incremento de los procesos de migración, ¿qué es lo que ha pasado? Especialmente con la economía interna, ¿qué es lo que ha sucedido? Eso ustedes tienen que aportar en esa parte. Y la última menciona cuáles son las políticas migratorias y sus ámbitos de responsabilidad del Estado. Esos son los temas que ustedes tienen que aportar para el desarrollo de la presente clase y la presente tarea. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, tiene que ser claro y ordenado. En la parte superior de la hoja, previo al desarrollo de su tarea, deben desarrollar la rotulación cumpliendo con todos los requisitos que se les solicita. Una vez que han cumplido eso en la parte superior, inmediatamente por favor, desarrollan a continuación su tarea. Es todo lo que tienen que hacer. Tienen que también desarrollar, tienen que leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de todo este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad 3 con el tema los países y las migraciones del caso de Ecuador y las políticas migratorias correspondientes a la semana número 2 del 6 de mayo, perdón, 6 de mayo del 2024. Esta tarea, de hecho, permite entregas desde el 6 de mayo. La fecha límite de entrega es del 31 de mayo y la fecha de calificación será hasta el 5 de junio del 2024. Entonces tienen toda la información pertinente en función del desarrollo de estos procesos, de estas actividades que ustedes tienen que desarrollar. Solo regálenme un pequeño segundito nomás. ¿Ya? Vamos a continuar. Una vez que se les ha explicado cómo tienen que desarrollar su tarea, una tarea no muy extensa, es una tarea bastante básica en función de las actividades, de los temas que nosotros tenemos que tratar. Vamos a continuación iniciar con el proceso de desarrollo de nuestra clase. Vamos a pasar con una explicación en cuanto al desarrollo del tema correspondiente a esta semana. Y vamos a hablar directamente, vamos a iniciar hablando sobre los países y las migraciones. Este fenómeno de las migraciones es uno de los problemas más preponderantes que no solo tiene nuestro Ecuador, sino a nivel de toda la región latinoamericana.
por los diversos conflictos sociales, culturales, demográficos y sobre todo económicos. Las personas han buscado partir de su país de origen, de su país de nacimiento, hacia otros países, hacia otras regiones con el fin de tratar de mejorar su calidad de vida, obviamente a través del trabajo. Si nosotros vemos, si nosotros analizamos todos estos procesos, prácticamente en el Ecuador nosotros hemos tenido desde tiempos inmemorables, desde la formación misma de la República, nosotros hemos tenido una serie de problemas, una serie de dificultades políticas, sociales y sobre todo económicas, los cuales han obligado a muchos de los ecuatorianos a migrar hacia otros países. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son las consecuencias? Existen muchas consecuencias y especialmente dentro del ámbito social, dentro del ámbito económico. Dentro del ámbito social, la mayoría de las familias obviamente han tenido que disolverse, han tenido que generar una ruptura. Muchos niños se quedaron sin sus figuras de padres, tanto del padre y de la madre, se quedaron bajo el cuidado de sus tíos, de sus abuelos, y esto generó una serie de dificultades a futuro. También, obviamente, ha generado dentro del ámbito de la comercialización, dentro del ámbito del comercio interno, genera también una serie de dificultades, obviamente porque no, al existir un éxodo bastante considerable de personas, obviamente los niveles de consumo, los niveles de compra de determinados productos, obviamente empiezan a escasear, empiezan a variar, no hay gente quien compre, no hay un circulante, no hay que las personas que es el consumidor final, obviamente empieza a desaparecer justamente con ese problema de las migraciones y esto genera un problema de liquidez en el área interna de la comercialización de cada uno de los estados. Eso dentro de las pocas características que nosotros podemos mencionar, pero vamos a ir viendo, vamos a ir analizando un poco más en cuanto a los procesos de las migraciones. Países de origen y tránsito y destino respecto a las migraciones. La clasificación establecida es muy sencilla. Un país de origen es aquel de donde salen las personas. En cambio, un país de destino es aquel país a donde llegan para convertirlo en su nuevo hogar o lugar de vida. Y un país de tránsito es aquel por donde pasan quienes migran, pero en forma temporal, como escala hasta llegar a su destino. Entonces, aquí nosotros podemos ver las tres estructuras en cuanto al país de origen, al país de tránsito y al país de destino. Esas son las características más preponderantes en cuanto a estas actividades. Ya. Entonces, nosotros hemos podido, aquí ustedes en esta pequeña estrofa, ustedes tienen cuáles son las características fundamentales y obviamente también es fácil de deducir, fácil de interpretar. Entonces, ¿cuáles son las conceptualizaciones? Por ejemplo, para ser un poco más didáctico, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con los ciudadanos? Se da un proceso o se dio un proceso de migración dentro de la región. Nosotros como ecuatorianos, nosotros tuvimos un problema en cuanto a la llegada de ciudadanos de origen venezolano. Entonces aquí nosotros podemos ver Ecuador se convirtió en dos estructuras de las que acabamos de ver. Primero en país de tránsito y luego en país de destino. ¿Por qué? Obviamente el país de origen, en cuanto a las migraciones venezolanas, el país de origen es Venezuela, ¿no es cierto? Donde nacieron, de donde proceden, donde son nacionales los ciudadanos venezolanos que obviamente migraron de ese país. El país de tránsito, en este caso, uno de los países principales de tránsito se podría mencionar como Colombia, pero también como Ecuador.
porque no todos los ciudadanos venezolanos vinieron directamente a quedarse aquí en el Ecuador, sino que migraron hacia otros países. Eso prácticamente al Ecuador lo convierte tanto en país de tránsito como también en país de destino. Muchos de los ciudadanos venezolanos se quedaron aquí para trabajar o para desarrollar cualquier actividad. Otros simplemente buscaron pasar por aquí hacia otros destinos, como fue Brasil, como fue Perú, como fue Chile. Obviamente nosotros nos convertimos en un país de tránsito. Eso como para poderles dar una característica más interactiva en cuanto a este tema. Internacionalmente, algunos son sobre todo países de origen, pues hay una salida intensa de personas. Los países más pequeños presentan mayores tasas de salidas, de más del 40%. Sabemos que 48 países con 1.5 millones de habitantes tienen una tasa promedio del 18.4 de personas que han migrado. Por otra parte, la mayoría de los países de origen son poco desarrollados. Los países de destino por lo general tienen mayor nivel de desarrollo respecto a los países de origen. Es justamente porque los ecuatorianos, por ejemplo, tratan de llegar hacia los Estados Unidos. Y aquí nosotros podemos ver también, podemos determinar cuál es el país de origen, cuáles son los países de tránsito y cuál es el país de destino. Hablando solo de las migraciones que nosotros tenemos dentro de los ecuatorianos. El país de origen, obviamente, es Ecuador. ¿Cuáles son los países de tránsito? Los países de tránsito también con los que utilizan trayectoria del Darién. Obviamente, la mayoría de los países de Centroamérica, como es Panamá, Costa Rica, República Dominicana, México, todos los países que están en Centroamérica y parte de Norteamérica se transforman en países de paso nada más, de traslado, mientras que en este caso el país de origen o de llegada, ¿cuál sería? En este caso sería los Estados Unidos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque justamente de acuerdo a las características se considera un país con más posibilidades, un país desarrollado industrialmente. Entonces son las características. En este sentido, las tres cuartas partes de los flujos migratorios presentan este patrón. Recordemos que la mayor parte de movimientos se dan dentro de las regiones. Para las emigraciones latinoamericanas, por ejemplo, Estados Unidos y España, Italia, Inglaterra, Brasil, Argentina y Chile son los principales países de destino. México y los países centroamericanos son países de tránsito importantes, pues están en el trayecto hacia Estados Unidos. La situación de los países pueden cambiar. Por ejemplo, España hace 70 años era un país de origen de fuertes migraciones. Ahora la tendencia se ha invertido. Lo mismo pasa con Italia, de donde salieron grandes cantidades, de personas que salieron hacia América. Ahora es lo contrario. Ahora desde aquí, desde América, salen en este caso, hacia Italia. Regálenme solo un segundito.
Perdón, había estado con el micrófono apagado, eran de que me comuniquen, compañeros. Por favor, traten de estar un poco más atentos a la clase. Si es que tienen alguna dificultad, no tengan recelo, pueden tranquilamente decirme, por favor, que de pronto no se estaba escuchando alguna cosa, porque los perjudicados son justamente ustedes. Entonces, vamos a repetir un poco más en cuanto al tema que nosotros habíamos visto, que habíamos estado hablando. Las tres cuartas partes del flujo migratorio presentan el patrón. Recordemos que la mayor parte de movimientos se dan dentro de las regiones para las migraciones latinoamericanas. Por ejemplo, aquí nosotros, en el caso de Ecuador, nosotros tenemos migraciones internas dentro de la región. Tenemos personas que han venido desde Colombia, desde Chile, desde Perú y así sucesivamente. Nuestro país se ha transformado en país de origen, país de tránsito y país de destino al mismo tiempo. Recordemos que la mayor parte del movimiento se dan, obviamente, como les había mencionado, dentro de la región para las emigraciones latinoamericanas de Estados Unidos y España, Italia, Inglaterra, Brasil, Argentina y Chile son los principales países de destino. México y los países centroamericanos son países de tránsito importantes, pues están en el trayecto hacia Estados Unidos. La situación de los países pueden cambiar. Por ejemplo, España hace 70 años era un país de origen de fuertes migraciones. Ahora la tendencia se ha invertido. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Italia, de donde salieron grandes cantidades de personas hacia América. Ahora es lo contrario. Tratan de ecuatorianos o latinoamericanos, obviamente, llegar hasta Italia, obviamente, por las mejores calidades en función de los puestos laborales que existen en estos países. En el caso de Ecuador, aunque parezca extraño, el Ecuador es al mismo tiempo país de origen, país de destino y país de tránsito y también país de retorno. Obviamente en gobiernos anteriores se implantó o se estableció el plan retorno para nuestros migrantes. También experimentan fuertes procesos de migración interna y situaciones de desplazamiento forzado. Aproximadamente 3 millones de compatriotas viven en otros países, pero a la vez habría al menos unas 800.000 personas de otras nacionalidades, principalmente de Colombia, de Perú, Venezuela, viviendo dentro de nuestro territorio. Asimismo, Ecuador cada vez es un país de tránsito y en este último tiempo es un país de retorno por la crisis de los países de destino. Eso les había estado explicando que justamente en los países industrializados, a causa, por ejemplo, de la guerra entre Ucrania y Rusia, obviamente se generó determinadas dificultades en las cuales muchas de las personas perdieron sus puestos laborales, sus ocupaciones en esos países y obviamente tuvieron necesariamente que regresar. Lo mismo sucedió a causa de la pandemia del COVID-19. Muchas de las personas se quedaron, muchos negocios quebraron, muchas personas se quedaron sin empleo y obviamente se acogieron a estos planes de retorno porque obviamente la situación se volvió bastante preocupante, bastante precaria. Pero la decisión de migrar, esta decisión de migrar es bastante intensa. Es una decisión de valientes. Al mismo tiempo, obviamente, esta decisión de migrar genera una serie de rupturas dentro del ámbito social y obviamente dentro del vínculo familiar. Entonces aquí vamos a ver cómo afecta este tipo de decisiones en el momento de migrar. Mucha información, aspiraciones y posibilidades concretas entran en juego en el momento de tomar una decisión de dejar la residencia habitual e ir a otro lugar. La decisión es un proceso, no es una simple declaración. Me voy a España o nos vamos a Guayaquil. Es un asunto bastante complejo. Cuando la idea va concretándose, se dan indagaciones más específicas sobre exactamente a dónde ir, los requisitos y trámites necesarios, con quienes se cuentan allí y allá como en función de apoyo, cuánto dinero se necesita, entre otras características más que obviamente juegan un papel importante el momento de migrar. Luego vienen las acciones concretas, los contactos, los papeles, los préstamos, las fechas, los arreglos con las familias y también las amistades. El dinero siempre es un problema, pero la mayor dificultad que ahora afrontan los migrantes, especialmente en el primer mundo, es la obtención de una visa para viajar al país de destino. Es extremadamente difícil conseguir una visa de trabajo. Por eso la mayoría de nuestros ecuatorianos optan por
buscar a los famosos coyoteros, quienes obviamente de manera ilegal ingresan o les hacen ingresar a los países. En este caso puede ser a Estados Unidos principalmente, entonces les ayudan a ingresar, pero esto obviamente no les garantiza que vayan a tener una estabilidad laboral, puesto que las personas que ingresan de esta manera son personas ilegales, tienen dificultades para conseguir algún tipo de ocupación laboral. Es extremadamente difícil conseguir una visa para trabajo. Por eso la mayoría opta por una visa de turismo para unos pocos días, meses o semanas, de acuerdo a las características en las embajadas que les den, de acuerdo a la información que ustedes les proporcionen. Y luego se quedan de forma ilegal o sin papeles, como se dice vulgarmente. Los países de Norteamérica y Europa han ido dificultando cada vez más la obtención de la visa. Los interesados pasan años intentando conseguirlas. Cuando no les es posible, eligen a veces el camino irregular y se embarcan en el riesgoso viaje clandestinamente a través de los llamados coyoteros. Estas son personas que cobran dinero por introducir migrantes en los países que dificultan la entrada legal. En estos casos ocurre con frecuencia estafas y hasta la muerte de quienes quedan sin defensa en manos de los coyoteros, de empresarios que les hacen trabajar en condiciones infrahumanas, del coyoterismo. Obviamente eso es un delito, pero la mayoría de las personas que ingresan de manera ilegal a los países obviamente no pueden obtener todas las seguridades, no tienen las mismas oportunidades que una persona que tiene una visa, que una persona que entra de forma legal y por ende es explotado, por ende es abusado dentro de las actividades laborales. Muchas veces no les pagan y tienen una serie de sufrimientos, obviamente que pasan una serie de peripecias que suceden en cada uno de estos países. En todo caso, la decisión de emigrar no es exclusivamente individual, es un fruto de una relación entre la persona o un grupo de personas, su entorno inmediato y el entorno social en el que se desenvuelve. Siempre una migración será un problema para las estructuras sociales. Muchas de las personas, como les había dicho, optan por migrar, pero existe una ruptura social, una ruptura dentro del vínculo familiar, y eso genera dificultades a futuro. Eso también es un problema para los estados. En cuanto a las políticas migratorias que debe establecer el gobierno justamente para tratar de mitigar este problema, esta alta tasa, este alto índice en cuanto a las personas que migran, vamos a ver cuáles son las políticas que se van implementando. Los estados tienen dos ámbitos de responsabilidades. El primero sobre el cumplimiento de los derechos de las personas que habitan en el país, que también se extienden al ámbito internacional. El segundo tiene que ver con la seguridad del estado. Estos dos campos entran a veces en contradicción y por lo general el segundo se impone sobre el primero. En nombre de la seguridad nacional se atropellan derechos de las personas, pero los estados existen para garantizar los derechos de las personas. Eso se ha establecido prácticamente en todas las constituciones del mundo, pero en realidad no se cumple. Entonces, ustedes verán, por ejemplo, existían determinados comentarios en cuanto a la llegada de los compañeros o de los compatriotas o como se los quiera llamar, venezolanos a nuestro país y obviamente que ellos recibían determinados bonos, recibían determinados dineros, obviamente para subsistir, para cubrir sus gastos. Eso no es porque el gobierno decida darlos o porque el gobierno tiene la voluntad de darlos. Esa es una obligación en cuanto a los derechos humanos y a los derechos de las personas en situación de movilidad humana. Eso en todos los estados que están obviamente reconocidos o que reconocen derechos internacionales tienen la obligación de proporcionar estos recursos a las personas que se encuentran en situación de movilidad. Lo mismo, los mismos derechos nosotros tenemos en cada uno de los estados, siempre y cuando que nosotros cumplamos con determinadas exigencias de cada uno de estos, de los países de origen donde vamos a llegar. Nosotros también tenemos en otros países que cumplir nuestras obligaciones y obviamente el Estado también nos determina o nos proporciona algún tipo de seguridad social.
Entonces ya sabemos que los estados tienen estos ámbitos fundamentales. Estos dos campos están a veces en contradicción y por lo general el segundo se impone al primero, habíamos dicho. En nombre de la seguridad nacional se atropellan derechos de las personas, pero los estados existen para garantizar los derechos de las personas y mucho más. Las personas extranjeras tienen los mismos derechos que una persona nacional cuando se encuentran en un país extranjero. Eso se ha establecido prácticamente en todas las constituciones a nivel global. En el tema migratorio, los estados tienen muchas dificultades para cumplir con los derechos de las personas que están en situación de movilidad. En esta época globalizada, primero el criterio de selectividad. Los gobiernos, especialmente de los países desarrollados, ponen requisitos que faciliten el ingreso a unas personas y restringe severamente al ingreso de otras personas. Estas son políticas discriminatorias, pero obviamente tienen que estar presentes. Es frecuente que se ofrezcan mayor protección a los nacionales que van a otros países que a las personas de otras nacionalidades que se asientan en sus territorios. En cuanto a los derechos humanos y migraciones, los derechos humanos siempre van a estar presentes a nivel global. Los derechos humanos nacen con nosotros y mueren con nosotros. Son intransferibles y obviamente tienen una serie de características supranacionales en las cuales en cada uno de los estados tiene que ser respetado nuestros derechos en caso que nosotros decidamos en algún momento migrar. Los derechos humanos son principios y normas que buscan el respeto de la dignidad de las personas y protegerlas de los abusos de poder. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es ley para todos los países, constan varios artículos relacionados con la movilidad humana. Se establece que toda persona tiene derechos sin distinción alguna, como sería el origen nacional o lugar de nacimiento. El artículo 2 a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. El artículo 13 determina que también se le garantiza el derecho al asilo. Lo que sucedió, por ejemplo, con el expresidente Jorge Glass, prácticamente fue una violación expresa del derecho internacional por parte de Ecuador en la Embajada de México. Y eso obviamente genera dificultades. No se puede en ningún momento hacer este tipo de cosas. El artículo 14 a tener nacionalidad y cambiarla de ser necesario. El artículo 15 a un orden internacional donde los derechos se cumplan efectivamente. El artículo 28. La Convención de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus familias tienen un grupo de derechos independientes de la condición migratoria. Esto es si de la persona está en situación regular o también si está en situación irregular, tienen determinados beneficios. En otras declaraciones sobre derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, también se consagra el derecho de proteger a las personas en movilidad, en situación de movilidad humana, obviamente dentro de estas características, que sean mujeres, mujeres en estado de gestación, niños, niñas y también adolescentes que se encuentren en los procesos migratorios, en situación de migración. Esto en cuanto a los procesos migratorios que se ha podido observar. Vamos a ver un poquito más en cuanto a los procesos de migración. Vamos a ver que el tiempo nos permita y vamos a continuar desarrollando este proceso. Y vamos a continuar viendo, y en esta etapa vamos a ver un poco más qué son las migraciones. ¿Qué es la migración como tal? Es importante determinar qué es la migración. Cuando hablamos de migración nos referimos al desplazamiento de poblaciones humanas o animales según el caso, desde un origen usual a un nuevo destino permanente, en donde nuevamente establecen su hogar. Es un término empleado en el ámbito sociológico y también biológico, según se hable de migraciones humanas o migraciones también de animales. En el caso de los animales, estos desplazamientos pueden ser regulares conforme a un calendario de apareamiento o definitivos debido a presiones de otra naturaleza, pero en el caso de las poblaciones humanas suele ser un asunto más complicado, motivado por razones de índoles diversas y que impactan también a la sociedad de destino. Eso también afecta a las ciudades, a los países de destino. La migración es un fenómeno al que la humanidad se ha acostumbrado desde tiempos antiguos.
pues siempre ha habido grupos que por una u otra razón abandonan su lugar de residencia para fundar nuevas poblaciones o unirse a las ya existentes. De hecho, las migraciones han sido a lo largo de la historia una poderosa fuente de diversidad cultural, racial y también económica, lo cual ha fomentado el desarrollo a través del intercambio de conocimientos especialmente. Sin embargo, la migración no siempre se da en un contexto feliz. También son abundantes los casos de desplazados por conflictos bélicos, por hambrunas o catástrofes naturales que buscan asilo y nuevas oportunidades en otras latitudes, por no hablar de los exilios y de las poblaciones expulsadas por motivos raciales o políticos de su patria, convirtiéndose en parias o ciudades errantes hasta volver a fundar un hogar en otro territorio. En cuanto a los tipos de migración, hemos dicho ya que existen dos formas de migración dependiendo de si hablamos de animales o seres humanos. Sin embargo, en este último caso, en el caso de las migraciones humanas, podemos también hablar de ciertas categorías migratorias, las cuales mencionamos a continuación. Y tenemos la primera según el tiempo que dure el desplazamiento. Puede hablarse de migraciones temporales en las que la población pasa un tiempo fuera de su lugar de origen y posteriormente retornan al mismo. O migraciones permanentes en las que se emprende un viaje sin retorno hacia su lugar de origen. La segunda característica es según la naturaleza del desplazamiento. Dependiendo si la mudanza es voluntaria o no, podemos hablar de migraciones voluntarias o migraciones forzadas, respectivamente. Las migraciones voluntarias, cuando cada uno de nosotros decidimos irnos. Cuando son las migraciones forzosas, cuando a nosotros nos obligan a ir. Y por último tenemos el segundo destino de desplazamiento. Podemos hablar de migraciones internas cuando el destino se elige dentro del mismo país o migraciones externas cuando se trata de un destino internacional. Por ejemplo, aquí en relación a la sierra, muchas de las personas migran hacia la costa. Esa es una migración interna. O viceversa, de la costa migran hacia la sierra por el problema de la delincuencia, por ejemplo. Esa es una migración interna. Esas son las características en cuanto a este tipo de desplazamiento. Causas de la migración. Causa de la migración. En el caso de la migración animal, las causas por lo general tienen que ver con dos cosas. El invierno y la temporada reproductiva. Muchas especies huyen del frío venidero viajando hacia el sur o viajan a lo largo de grandes distancias para volver a un lugar específico de apareamiento o desove. En cuanto a las alteraciones del hábitat, ocurren cuando algo rompe el balance ecológico de su hábitat, la llegada de nuevas especies, la contaminación del entorno, de los desastres naturales y otras causas son obviamente las que causan este tipo de migraciones de animales. Pero las causas de las migraciones humanas son mucho más amplias y tienen las siguientes características. Primero, la crisis económica, pobreza o la hambruna cuando las condiciones de vida en un país o región se deterioran más allá de lo soportable. Es común que las poblaciones humanas empiecen a migrar buscando oportunidades en otros lugares. Las guerras y conflictos armados son un problema. La violencia hace a menudo inhabitables las ciudades y los países, forzando a los habitantes a emprender la marcha hacia otras zonas pacíficas o ajenas al conflicto. Por ejemplo, lo que hoy sucede entre Israel y Gaza, por ejemplo, es un problema. Las poblaciones tratan de emigrar. Lo que pasó entre Rusia o lo que sigue pasando entre Rusia y obviamente también es un problema, porque obviamente los ciudadanos se sienten en peligro dentro de este conflicto armado y necesariamente tienen que salir, tienen que emigrar. Otro de las características son los exilios y persecuciones. Los cambios de regímenes políticos suelen acarrear cambios radicales en las reglas de juego de las sociedades.
Y en estos casos, algunas personas o colectivos son obligados a abandonar sus hogares y sus vidas expulsados fuera del país o bien huyen para salvar sus propias vidas. Y por último, los desastres naturales, los cataclismos, desastres climáticos, grandes accidentes industriales o energéticos y un gran etcétera de accidentes que dificultan la vida en un lugar de origen y obviamente eso les obliga a migrar. Esas son las características en cuanto a los tipos de migraciones que existen. Pues aquí nosotros hemos podido ver, hemos podido observar una serie de características en función de este éxodo, no solamente que se da en la actualidad, sino que justo por estas características de este tipo de éxodos también se poblaron también nuestro continente. Recordemos que el continente americano fue un proceso de migraciones y obviamente desde ahí hasta la presente fecha se han dado por diversas circunstancias. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final del proceso educativo. Ha sido un gusto haber compartido esta clase con ustedes. Nos estaremos viendo hasta la próxima vez.